Muy buenas tardes a todos. Son las 3 y 4 minutos hora Bogotá, es decir, 4 y 4 minutos hora Nueva York. Hace pues 4 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado ActiveTrade vamos a grabar nuestra sesión de cierre de mercados el día de hoy. Rápidamente que les comento, como saben, hoy además de hacer una sesión de cierre, vamos a hablar de ciertos puntos para tener en cuenta a nivel semanal. Primero me gustaría mencionar que la semana pasada se revelaron datos inflacionarios en Europa. La inflación no remite, inclusive pareciera que se acelera cada vez más. De 3% pasamos a un 3,4% la inflación, perdón, el PPI, los precios del productor para Alemania, que es la economía fácilmente más importante de Europa, pasaron de una cuota del 12% a una cuota del 14,2%. Estamos creciendo exponencialmente en cuanto a los precios del productor y como siempre esto deja perspectivas más alcistas sobre los precios en general de la economía europea, más que pensar o más de que dejar una señal al mercado de que van a remitir. Básicamente los precios al productor actúan como si fueran un termómetro de qué va a pasar y como una muy buena perspectiva de qué va a pasar con las presiones inflacionarias. Entonces probablemente el escenario es bastante peligroso en Europa. Sin embargo, pues la perspectiva de parte del Banco Central Europeo continúa siendo de que la inflación es transitoria, inclusive cuando la perspectiva es cada vez más clara de que pues este no es el escenario. Si nos vamos a los índices de PMI de la industria y de servicios, bueno, pues hemos vivido unos periodos bajistas ligeramente desde hace ya un tiempo. Sin embargo, hay dos particularidades. Por una parte, el PMI de la industria se recupera frente al dato anterior, frente a las perspectivas anteriores, y pareciera que se estabilizará en un nivel de 58,5. Entonces, digamos que esa industria deja un poco de calma. Por otra parte, el PMI de servicios sigue remitiendo, sigue a la baja. Pasando de 56,4 a 54,5, una caída mayor a la esperada por el mercado. Sin embargo, pues mientras que no vayámonos a niveles promedio menores a los que teníamos antes del pre-COVID, es decir, por debajo de niveles de 50, yo no estaría preocupado. En general, pareciera que esa es la perspectiva bajo la cual espera operar el Banco Central Europeo, solamente viendo el nivel de recuperación de la economía europea, pero alejándose un poco y como por así diciendo, como decimos acá en mi país, alejándose o tapándose un poco los ojos frente al verdadero escenario que es preocupante, es un inflacionario, es un tema inflacionario pues galopante. Si nos vamos a Estados Unidos, el PMI de la industria en octubre sigue con su tendencia bajista, pero al igual que para que para Europa, mientras que no nos vayamos a niveles menores a los que teníamos antes del COVID, pues esto nos representa realmente un peligro. Recordemos que por encima de 50 los datos de PMI nos indican expansión en el sector. El dato de PMI de servicios que venía con una tendencia claramente bajista y estaba amenazando con romper los niveles antes del COVID, pues bueno, remitió y tuvo un movimiento alcista desde la cuota de los 54,9 hasta los 58,2, lo cual genera bastante positivismo, lo cual no está tan positivo, perdón, lo cual continúa con el positivismo. Por supuesto, las solicitudes de beneficio por desempleo de la semana en Estados Unidos pasaron de una cuota de 294.000, 97.000, perdón, a 290.000. Obviamente a nivel macro no se ve, pero cada vez estamos en niveles más y más cercanos a lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces esto continúa y mantiene las perspectivas de que la reunión de noviembre de parte de la FED nos dará muy buenos resultados en general. O sea, de que vamos a esperar una posible venidera llegada pues lo que sería un cambio en las políticas monetarias o básicamente una reducción pues en esas grandes políticas de expansivas de parte de la Fed. Si nos vamos a el tema el índice, pues, del calendario económico, ya hablando de hoy, pues la verdad no muchas noticias, la verdad una cantidad de noticias muy pocas. El índice de la FEB de Dallas de la industria para octubre pasó de 4,6 a 14,6. Es bastante positivo, lo cual pues nos habla de que pues hay un repunte interesante, también lo vemos en los datos de PMI, hay un repunte importante pues en la industria de Estados Unidos. Si nos vamos hoy al calendario económico, pues en general podemos ver cómo el dólar americano actúa en su mayoría, pues ligeramente
positivo. Tal vez hay unas cuotas bastante interesantes que mencionar del real brasileño que se apreció 2 puntos por ciento frente al dólar americano, pero en general el dólar americano se generó pues un positivismo, aunque pues en general podríamos hablar de un escenario más o menos plano. El euro sí se comportó mayoritariamente negativo y la libra esterlina hoy tuvo un movimiento más que todo defensivo. El franco suizo y el yen japonés tuvieron un movimiento negativo claramente, mientras que el dólar canadiense actuó en un escenario mixto. El dólar neozelandés y el dólar australiano fueron las divisas que mejor se comportaron en el día de hoy, sobre todo muy buen comportamiento frente al franco suizo y frente al euro en general y frente al dólar canadiense, que fueron divisas de las divisas que más se depreciaron el día de hoy. Si nos vamos al escenario de renta variable, iniciamos la semana bastante positivo. El Nasdaq 100 tuvo una apreciación de casi un 1%. Vienen una semana bastante positiva en general para los mercados de renta variable. Esta semana hay resultados corporativos de las FANG Stock o lo que sería Facebook, Amazon, Google, todas estas empresas, grandes empresas de Estados Unidos que pues básicamente reflejan lo mejor de lo mejor en Estados Unidos a nivel corporativo. Eso pues básicamente ha tenido muy buenos resultados en general. Hoy vimos, por ejemplo, Tesla esta mañana como rompía máximos históricos. El S&P 500 pues hoy está también con una precisión ligera del 0,50, Dow Jones del 0,20, y DAX alemán y el IBEX 35 se quedan un poco rezagados, pero en general actúan bastante bien. El índice dólar y el índice dólar, como les mencionaba, la perspectiva no fue ni muy alcista ni muy pesimista. En general, pues se movieron en unas cotas bastante poco volátiles, tendría que mencionarlo yo, esas dos divisas. Si nos vamos a las materias primas en un escenario diario, tuvimos movimientos bastante bruscos para el gas natural, lo cual comienza de nuevo a preocupar en cuanto a esta crisis energética por la cual está pasando a nivel mundial. Y pues bueno, el platino hoy tuvo un movimiento bastante interesante, pero quiero mencionar y hacerle una mención honorífica, si se vale la pena, al oro y la plata, que cada vez tienen unos resultados muy positivos y que bueno, a nivel de semanal comienzan con una apreciación del 2% y de casi el 6% respectivamente. Esto es bastante positivo. En cuanto al petróleo WTI y el Brent, pues bueno, ya estamos viendo que tenemos unos niveles de menos furor en el mercado, menos niveles especulativos y bueno, hay ciertos niveles que revisar que por supuesto los podríamos hablar en el análisis de apertura que se hace en vivo de lunes a viernes, de lunes a jueves. En general no hay muchas más apreciaciones que revisar el día de hoy, pero en general nos movimos en un escenario alcista para las materias primas. El escenario de criptomonedas es bastante positivo, continúa rompiendo récords históricos, Bitcoin cerca de los 63.000, Ethereum cerca de los $4.2. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.